Vale, mucho gusto. Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a conversar sobre la política exterior de Paraguay. Nos vamos a enfocar en los principios que guían las acciones que Paraguay emprende en materia de política exterior. No nada más los principios, sino también los ejes que influyen todas estas acciones, medidas, etcétera. Y pues vamos a hacer un repaso de varios puntos relevantes. Tenemos que tomar en cuenta que no es la primera vez que tenemos una clase sobre Paraguay. De hecho, ya hace algunas semanas tuvimos una clase que fue específicamente sobre la guerra de la Triple Alianza y sus consecuencias e implicaciones en lo que respecta no nada más a la historia del Paraguay, sino también a la historia de América Latina. Ok, en primer lugar tenemos que entender que lo que fue la guerra de la Triple Alianza sigue teniendo un impacto enorme pues para Paraguay debido a que algunas relaciones en cuanto a la asimetría que existe entre Paraguay y sus vecinos se mantienen al día de hoy. En particular, tenemos que subrayar que Paraguay perdió casi toda su población masculina. Tenemos que entender que esto tiene implicaciones muy importantes en cuanto a la configuración familiar, debido a que tradicionalmente nuestras culturas, sobre todo pues para la época de la Guerra de la Triple Alianza, no tanto en nuestros días, pero sí para ese momento, pues el hombre es tradicionalmente pues el proveedor, quien trabajaba, mientras que a la mujer se le asignaba un rol más doméstico. Así no es ahora, pero así era antes, no en todas las culturas, pero sí en Paraguay, en general en las culturas hispanoamericanas. Eso por un lado. También tenemos que ver todo lo que eso implicó en materia económica, política, etcétera, como ya lo habíamos subrayado. Ok, ahora también para entender los principios que guían la política exterior de Paraguay, tenemos que mencionar la geografía. Hay muchos aspectos que ver, no nada más a ver cuáles son los vecinos de Paraguay, cuáles son los países que directa e indirectamente tienen que ver más con Paraguay. Ahí podemos mencionar varios. Brasil, Argentina, Uruguay, más por allá Chile. Sin embargo, igual no, digamos, no está tan próximo a Paraguay, pero sigue teniendo una influencia por tratarse del cono sur. Ok. Y tenemos que entender y hacer nuevamente énfasis en que Paraguay no tiene acceso al mar, a un océano, y depende de el acceso que otros países le den a Paraguay. Esto tiene importantes implicaciones para el comercio en materia internacional, las relaciones que puede tener Paraguay con otros países en materias, a ver, aduaneras, de intercambio comercial, etcétera. Y además esto tiene hasta implicaciones en materia militar. Que hoy sobre todo no vamos a hablar de Paraguay en lo militar por las condiciones que Paraguay tiene hoy. El tema lo vamos a ver de forma muy secundaria. Sin embargo, si a largo plazo Paraguay quisiera ser una potencia militar de mayor envergadura, todo este tema geográfico, no tener acceso al mar, depender de todo esto tendría que ver con, o sea, todo esto tiene un impacto sobre la configuración y la doctrina militar de un país. Y ahí no nada más lo vemos con Paraguay, sino tenemos muchos ejemplos en Europa, por ejemplo. Alemania es uno, Rusia es otro. Entonces, todo esto es sumamente importante. Y vemos que la relación con los vecinos ha tenido múltiples altibajos.
no nada más por la guerra de la Triple Alianza, sino por múltiples motivos a lo largo de lo que ha sido la historia. Podemos mencionar, a ver, los tratados que se han fijado en materia de, a ver, de aranceles, por ejemplo, han, a ver, todo el tema de la relación con Brasil y el intercambio de productos, servicios, ha tenido importantes altibajos a través del tiempo. Por ejemplo, vemos que a ver, todo el tema, además de lo que ha sido el intercambio de energía eléctrica entre Brasil y Paraguay, ha estado lleno de altibajos. Por ejemplo, en 1973, eh, en virtud del Tratado de Itaipú, Paraguay se vio forzado a vender energía eléctrica al Brasil a precios fijos. Esto, por supuesto, era una importante desventaja para Paraguay en función de que el mercado no siempre se mueve por las mismas fuerzas, no nada más es, a ver, el mercado de la energía eléctrica puede tener altibajos, sino también el comportamiento de las distintas monedas que influyen en el intercambio de este servicio. No nada más ahí influye, a ver, la posición de Paraguay y los mercados que tienen que ver con Paraguay y con el Brasil, sino también todo lo que indirectamente tenga que ver con proveedores. Eso es más indirecto, sí, pero sigue teniendo un impacto que hay que ponderar, que hay que analizar y que tiene un impacto, porque en un momento dado, si bien estas oscilaciones pueden hacer que Paraguay gane más dinero, también puede hacer que Paraguay pierda dinero si los precios fijos en un momento de Paraguay. Y en todo esto, al final, tenemos que tomar muy en cuenta las asimetrías en cuanto a los factores de poder y imposición que existen entre el Brasil y Paraguay. ¿Ok? En cuanto a los principios fundamentales, y esto en general Paraguay lo tiene muy en común con el resto de los países hispanoamericanos, la soberanía y la autodeterminación es uno de los principios fundamentales que salvaguarda Paraguay, por supuesto. Esto siempre va equilibrado con todo un contexto internacional que tiene unos balances, que tiene todas unas correlaciones entre unos y otros, donde no siempre estamos en las mismas condiciones para llegar a entendimientos, llegar a acuerdos, donde no tenemos lo mismo que ofrecer ni tenemos lo mismo que ganar. Pero pues en líneas generales, más allá de eso, en términos realistas, en términos prácticos, la soberanía es uno de los principios fundamentales de la política exterior de Paraguay, salvaguardar su carácter como república independiente y soberana. Y pues aquí hay que señalar, y en relación también al tema que hemos visto en la introducción de la relación con los vecinos, Paraguay hasta los momentos ha tenido una posición un tanto vulnerable por todos los retos que ha tenido desde el siglo XIX, la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, hemos visto que, sobre todo en las últimas décadas, una serie de políticas acertadas están haciendo que las perspectivas a largo plazo de Paraguay sean promisorias. Por supuesto, de aquí a 30 años pueden suceder muchas cosas, pero si las cosas siguen así como van, el Paraguay, más allá de sus altibajos, podría ser una nación muy próspera en función de los estándares que existen en la América Latina. Puede ser pronto para decirlo, como he señalado, pero
si nos basamos en los pronósticos que existen hoy, parece que va a ser así. Y bueno, lógicamente, en cuanto a sus vecinos, sobre todo Brasil y Argentina, tienen un importante peso en el diseño de la política exterior paraguaya. Sin embargo, como podemos ver a ver, en lo que ha sido la posición de Paraguay últimamente en varios conflictos latinoamericanos y, a ver, el caso de Venezuela, por ejemplo, Paraguay últimamente ha tenido posturas que no siempre se alineen, ya está, pueden ser diametralmente opuestas a las que tengan Argentina y Brasil. Claro, vemos ahí una distancia entre lo que ha sido la Argentina durante Macri, durante Fernández y también durante pues el actual gobierno de Milei. Y también hay diferencias en cuanto a la posición del Brasil en los últimos años, ya sea con Bolsonaro, con Dilma Rousseff o bien con eh, Lula da Silva. Pero más allá de esto, vemos que en unos cuantos temas Paraguay tiene posturas bien interesantes y que pueden contradecir enormemente a sus vecinos. Más allá de eso, si vemos la historia, también Paraguay fue en el siglo XX uno de los países de la región que tuvo unas relaciones un tanto más frías con Cuba. De hecho, no fue sino hasta la década de los 90, después de haber cortado relaciones en los 60, que Paraguay y Cuba volvieron a acercarse poco a poco, dando pasos de forma paulatina, mesurada. Entonces, todo esto también nos quiere decir mucho de la visión que tiene Paraguay como nación en relación a América Latina, en relación al mundo, en relación a los principios que Paraguay creen que debe regir su política exterior y también con la alineación política y estratégica que Paraguay percibe como más favorable. ¿Cuál es la visión que Paraguay tiene del mundo, su funcionamiento, su orden internacional, etcétera? Asimismo, tenemos que considerar el principio de neutralidad y no intervención. Aquí hay que señalar que cada estado es soberano en, en principio y pues cada estado puede, o sea, tiene la potestad de autodeterminar a ver, su propio destino, fijar sus propias leyes, etcétera. Todo esto, por supuesto, tiene límites, porque sí, más allá de ello, pues también lo que es la comunidad internacional fija también unos parámetros. Tomar una decisión o tomar otra decisión te aleja de unos, mientras que te acerca a otros. Las decisiones que se toman en materia de política económica, política interior, seguridad nacional, todo esto tiene también un peso en las relaciones que un país puede tener con otros. Dicho de esto, tenemos que entender que también la política que un país puede tomar, la dirección que escoja en cuanto a determinados temas, puede hacer que las relaciones bilaterales se enfríen o bien se profundicen. Todo esto tiene un impacto no nada más si lo vemos desde el tema económico, incluso también desde el tema militar, sobre todo si consideramos que, a ver, nuestra región, en este caso América Latina, está basada también en una relación de fuerzas que no es horizontal desde ciertos puntos de vista, pero también es vertical.
hay unas potencias que en lo militar tienen mayor capacidad de imposición, de influencia y de injerencia, entonces todo esto también tiene un fuerte impacto. Vemos además en la región uno de los casos en el siglo XX que más polarizó a los países de la región y también hasta del propio hemisferio occidental y no nada más dio mucho que discutir durante el siglo XX, sino lo sigue dando la crisis de los misiles, por ejemplo. Entonces, por supuesto, el principio de neutralidad y no intervención es muy importante y fundamental como eje de la política exterior paraguaya, pero también tiene límites, al igual que el principio de soberanía e independencia. De alguna forma, estos principios se hacen un balance con otros y eso tiene un impacto. Tenemos además que hablar de la integración regional y la cooperación internacional, y esto puede ser interesante enmarcarlo en lo que ha sido el desarrollo de algunos países que hoy son muy exitosos. Podemos ver el caso de China, por ejemplo, también el caso de Corea del Sur. En este momento, Paraguay está dándole prioridad al desarrollo socioeconómico y cultural de su población, está fijando muchos tratados interesantes que de mantenerse a largo plazo podrían dar frutos muy interesantes. Además, tiene programas para atraer residentes calificados que tienen importantes atractivos y además han tenido un eh, éxito considerable, depende del punto de vista, por supuesto, que se mire, que se evalúe la situación. Y todo esto, pues, tenemos que entenderlo en el marco de un país que le está dando prioridad a atraer inversiones calificadas, de atraer a una población educada que pueda establecerse en Paraguay, hacer vida en él y todo lo que eso implica, porque hacer vida en un país por lo general implica ser una familia, fijar unas raíces, asociarse con comunidades que más o menos compartan los mismos valores que uno, construir empresas, organizaciones. Esto es sobre todo lo que Paraguay como país está valorando en estos momentos. Y por supuesto, el Paraguay de nuestros días en estas circunstancias no está en la misma posición política, a ver, en materia de correlación de fuerzas, que el Paraguay de la época de Solano López, que era mucho más poderoso que el de hoy. Sin embargo, tomando las decisiones correctas, Paraguay puede convertirse en un país mucho más importante, mucho más poderoso y también puede recuperarse. Recuperarse, claro, en términos relativos, porque, a ver, la situación de Paraguay, me explico, no es negativa. Hoy en día es un país que está en crecimiento en muchísimos aspectos, tiene múltiples aspectos positivos que incluso extranjeros valoran para considerar a Paraguay un segundo hogar, pero lo digo en el sentido de recuperar el rango de poder que tuvo alguna vez en la historia. Ok, y en todo esto vemos que para uno de los bloques que ha sido más importante para Paraguay ha sido el Mercosur. La participación de Paraguay en el Mercosur y la importancia que el Paraguay le da a este bloque ha sido muy,
muy grande. Y Paraguay entiende que su participación en el Mercosur es esencial para su desarrollo económico, así como para el aseguramiento de la paz y la estabilidad en la región. Sobre todo lo ve como algo importante para tener relaciones estables y positivas con sus vecinos más próximos. Como veremos adelante, Paraguay, y es curioso, fue uno de los que más se ha opuesto a Venezuela, sobre todo en los últimos años, en cuanto a su membresía en el Mercosur. Es decir, que tenemos que entender y con base en los principios que guían la política exterior de Paraguay, podemos interpretar que Paraguay ha percibido que Venezuela podría, digámoslo así, ocasionar choques, ocasionar roces con la visión que tiene de la estabilidad en la región que le es más próxima. Y vemos que Paraguay ha tenido una posición más fuerte en el Mercosur hacia Venezuela que otros países de la región, particularmente del Cono Sur. Esto lo vamos a revisar con más precisión un poco más adelante. Y en este orden de ideas, de todo lo que hemos subrayado, en todo lo que hemos hecho énfasis, las áreas sobre las cuales Paraguay hace más hincapié son el desarrollo económico, la educación, la salud y la seguridad nacional, regional y hemisférica. Ahí vemos que también Paraguay le da una gran importancia a lo que es la participación en organismos multilaterales como lo es la ONU y la Organización de Estados Americanos. Dicho esto, vemos que, por supuesto, existen otros organismos en la región que han tenido cierta relevancia en los últimos años, como UNASUR, ALBA, pero lógicamente para Paraguay ha sido mucho más relevante las relaciones que se tienen con el bloque que conocemos como Mercosur, debido a que es mucho más cercano a su historia, a sus tradiciones y a las relaciones económicas que históricamente ha tenido Paraguay. Eso es relevante y lo tenemos que pues entender muy bien para evaluar y analizar las posiciones que Paraguay ha tenido en cuanto a ello. Y bueno, de hecho podemos ver en cuanto a UNASUR que en el año 2018 Paraguay fue parte del grupo de países que decidieron suspender su participación en el bloque organismo debido a la falta de resultados concretos en la dirección y a ver, que el bloque buscaba y que no se estaban viendo, a ver, avances relevantes en cuanto a la integración sudamericana, al desarrollo, a la construcción de una identidad sólida y un espacio regional integrado. Entonces, acá también tenemos que ver que puede influir todo este tema de la política internacional y la configuración que existía para ese entonces. Tenemos que tomar en cuenta que en los tiempos de más apogeo del bloque, en general, América Latina estaba inclinada mucho más a la izquierda. Vemos que Cuba, Venezuela, Brasil, inclinados hacia este espectro
político tenían una mayor relevancia en la región. Eso fue cambiando, especialmente a mediados de la década pasada, cuando muchos países de la región empezaron a tomar un giro hacia la derecha. Y ahí vemos que a ver, la salida de estos países al bloque UNASUR también coincidió con este giro hacia la derecha y no se ha revertido hasta entonces. Y tenemos también que subrayar en el caso de la Argentina, por ejemplo, que la llegada de Alberto Fernández al poder no significó una normalización de la participación de la Argentina en el bloque, para nada. De hecho, eh, no fue así, si bien es cierto que algunos analistas quizá lo esperaron. Y también para contextualizar la historia del bloque UNASUR, Venezuela históricamente había tenido un papel fundamental y la caída del peso de Venezuela a nivel internacional, además que el sostén económico y energético de Venezuela ya no es el mismo para sostener toda esta agenda diplomática, también influyen en que muchos países dejen de valorar la importancia del bloque por los momentos. Y Paraguay en este sentido favorece y le da, a ver, un gran peso a la diplomacia multilateral, al entendimiento de las distintas partes, trata de tener relaciones equilibradas con la mayoría de los países del mundo, aboga por una resolución pacífica y moderada de los conflictos, la cooperación simétrica en temas globales, le da mucha importancia al desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos. Ok, ahora en cuanto al desarrollo de la historia y el impacto a ver, que han tenido ciertos eventos de la historia política de Paraguay en cuanto al desarrollo de su política exterior, podemos ver la guerra de la Triple Alianza que está aquí en la presentación. Ya hemos hablado suficiente de ello en la introducción y la clase pasada. Y en cuanto al siglo XX, podemos ver que hay, hay también varios puntos que son fundamentales. A ver, la Guerra del Chaco en la década de los 30 del siglo pasado, todo el conflicto que tuvo lugar entre Bolivia y Paraguay en cuanto a la defensa territorial, la preparación militar. Tenemos que entender que el Chaco Boreal es un área estratégica muy importante para ambos estados. La victoria paraguaya además eh, fue de gran importancia simbólica para el país, sobre todo cuando había estado tan golpeado desde la guerra de la Triple Alianza. De alguna forma, esto fue un impulso para el nacionalismo, para el orgullo patrio paraguayo. Tenemos también que ver que por la importancia y la conexión que tiene Paraguay con los países del Cono Sur, todo también lo que ha pasado en el Cono Sur de alguna forma tiene un reflejo sobre Paraguay. Y bueno, también vemos que durante la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, la política exterior paraguaya estuvo marcada más por el aislacionismo que por la integración que vemos hoy en día, por la integración, por el intervencionismo moderado. Además que Paraguay tuvo una alineación más marcada con modelos autoritarios en América Latina. Ahí también tenemos que entender y no dejar de lado al aspecto económico. No siempre
potencias predominantes en la región han abogado más por los sistemas democráticos, partidos, que por los sistemas dictatoriales, represivos y autoritarios. No siempre ha sido así, sobre todo si se ve desde la lógica de lo que puede beneficiar más los intereses de la potencia dominante en la región. Vemos casos en los que a través de la historia Estados Unidos ha llegado a apoyar a algunos regímenes autoritarios si estos se alinean con sus intereses estratégicos en la región. Por supuesto, esto no es un tema que deba analizarse y evaluarse desde una perspectiva simplista. Si vemos, a ver, conflictos que tienen lugar en nuestros tiempos, quizá deberíamos trasladarnos, por ejemplo, a Asia Central y evaluar la política exterior que Estados Unidos tiene en esa región que es tan compleja. Y no es que Estados Unidos no quiera tener una postura más pro democracia liberal en Asia Central, sino que al ser también una región tan complicada, tan inestable y donde hay una correlación de fuerzas tan frágil de muchos actores, a veces hay que ceder un poco para conseguir más. No siempre ganamos más cuando exigimos todo. Quizá también hay que ver las cosas desde ese punto de vista, por supuesto, incluso sin dejar de lado que el concepto de democracia es sumamente complejo, ha evolucionado a ver, desde su nacimiento en materia, pues, etimológica, politológica. La noción que tenemos de democracia no es la misma desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay muchas formas, pues, de entender la democracia. Eso también tiene un peso. Y sobre todo tiene un peso cuando evaluamos la cultura política de cada región. Trasladar los valores que se tienen en un lugar a otra región puede ser sumamente conflictivo porque hay una cultura local, hay unos valores locales, hay una forma de hacer las cosas, hay un equilibrio de poder que ha sido más o menos tradicional. Entonces todo eso puede generar muchos choques que termina siendo hasta contraproducente exigir más de lo que se debe, sin que eso signifique que, a ver, que las potencias se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Pero obviamente hay que ponderar y poner las cosas en una balanza. Y por último, tenemos que evaluar también el tema de lo que ha significado la transición democrática y la apertura en el Paraguay, particularmente a partir de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner. Desde este momento vemos que en menor o mayor medida Paraguay ha estado más cerca de los modelos de integración, de cooperación internacional, cosmopolitismo, y entonces vemos que ha sido notable que Paraguay cada vez más insiste cada vez más en mayor apertura, democratización, cooperación con los vecinos, etcétera, y la política exterior de Paraguay ha sido cada vez más activa y diversificada, favoreciendo estos principios como, a ver, democracia liberal y esta estabilidad en la región. Después de las guerras, como hemos visto, Paraguay ha tenido como foco la reconstrucción interna. Por supuesto, no, la guerra es algo que no siempre podemos evitar por múltiples factores y en un mundo donde hay fronteras que tienen características que
hacen de estos espacios de constante tensión. El conflicto bélico es algo que pues no podemos evitar, lo podemos manejar en la mejor medida en cuanto esto sea posible, claro, pero al final la guerra termina siendo en algunos casos inevitable. De hecho, la historia de la política internacional es la historia de la guerra eh, a grandes rasgos y la historia de cómo las fronteras han cambiado a partir de la guerra. Y digámoslo así, Paraguay entiende muy bien que es preferible evitar los conflictos que puedan desestabilizar al país nuevamente. Esta posición, si evaluamos la historia del Paraguay, lo que ha ganado, lo que ha perdido a través del tiempo, es razonable, es lógica y tiene mucho sentido. Entonces, Paraguay es uno de los países más activos en cuanto a una diplomacia próspera que mantenga la estabilidad latinoamericana, la integración y la cooperación internacional en las relaciones que se acerquen lo más posible a un ganar-ganar. Esto vemos que en la práctica no siempre se da para el Paraguay, sin embargo, el país hace lo posible por lograrlo. Y vemos que en las últimas décadas, sobre todo en las últimas 3 décadas, la relación entre Brasil y Paraguay ha progresado muchísimo. De hecho, las condiciones de pago entre Paraguay y Brasil han mejorado, son un poco más simétricas, más equitativas. Vemos que se han firmado muchos tratos importantes, sobre todo durante la gestión de Lula Silva. Entonces vemos que eh, Paraguay ha avanzado también en la misión de construir relaciones que sean un poco más favorables hacia Paraguay y no signifique que los vecinos ganan más y Paraguay gana menos. Esto ha ido cambiando y la diplomacia paraguaya ha sido efectiva en línea con este objetivo. Por supuesto, vemos que Brasil está configurado como el principal mercado de productos paraguayos y se encuentra entre los principales proveedores. Dicho esto, vemos que Brasil es fundamental para Paraguay, para, para su estabilidad prácticamente en todos los ejes. Y además vemos que en Paraguay la presencia de granjeros es fundamental. Paraguay lo entiende y por eso hace todo lo posible en que los granjeros brasileños que hacen vida en Brasil eh, paguen los menores impuestos posibles, claro está. Por otro lado, Paraguay también quisiera estimular eh, tener sus pequeños agricultores paraguayos, que estos crezcan poco a poco y que pueda luego existir un equilibrio entre los granjeros extranjeros y los granjeros nacionales paraguayos, pero esto, por supuesto, se va logrando es a mediano y largo plazo. No siempre es muy, muy fácil. Y además de esto, tenemos que considerar que en cuanto a América Latina, el principal destino de los brasileños es Paraguay. Y si lo vemos a nivel internacional, Paraguay es el segundo destino de los brasileños en cuanto a residencia. Solamente a ver, Paraguay es superado por Estados Unidos. Y eso es un fenómeno muy interesante. De hecho, se ha acuñado un término que es brasiguayos para referirse
esta población brasileña que reside en Paraguay. Y tenemos, bueno, que entender los grandes lazos históricos que unen a Brasil con Paraguay, más allá de lo traumática que fue la guerra de la Triple Alianza. Luego de que fuera derrocada la dictadura de Stroessner en el 89, que además en lo que fue la política internacional fue un año donde pasaron muchísimas cosas interesantes, sobre todo en cuanto a esta dicotomía de izquierdas y derechas. Además surgieron planteamientos muy interesantes, sobre todo para la época, sobre lo que sería la reconstrucción del Paraguay. Estas discusiones no han terminado, esto sigue debido al potencial que todavía tiene el país para lo que se ha logrado. Y pues el énfasis que se hizo con más insistencia es favorecer sobre todo la integración, como hemos visto, que el aislamiento era uno de los aspectos que terminaban siendo más nocivos para el Paraguay. Si bien este aislamiento ni siquiera es que tenía su base en sí en la dictadura de Stroessner, sino que esto va más allá, tiene incluso antecedentes en el modelo que existía en Paraguay durante la época de Solano López y gobernantes similares. Toda esta noción que existía en Paraguay en cuanto a la autosuficiencia, por ejemplo, a la autarquía, entendiendo la autarquía como una política estatal que salvaguarda que un estado se sostenga con sus propios recursos, su propia población, que sea autónomo, que sea autosuficiente. Por supuesto, esto es posible, es viable en cierta medida si evaluamos la historia del Paraguay en el siglo XIX. Podemos decir que tuvo cierto éxito con su modelo de autarquía, claro, pero por otro lado, la autosuficiencia plena no es viable. Incluso si vemos las mismas condiciones geográficas del Paraguay, como vimos, sin acceso al mar, siendo además que en un territorio más allá de que algunos países sean más beneficiados por la naturaleza que otros, es sencillamente difícil tenerlo todo, desarrollarlo todo en un solo lugar, sobre todo si evaluamos temas como la competitividad, lo que podemos desarrollar de forma más idónea en un lugar y el otro. Entonces, si vemos todos estos aspectos, también ser autosuficientes al 100% es casi que una quimera. Y en el marco de esta discusión en el Paraguay, vemos que todas estas propuestas tuvieron pues distintos matices. A ver, la discusión sobre todo iba, está bien, vamos a estar menos aislados del mundo, pero ¿hasta qué punto nos conviene acercarnos? ¿Hasta qué punto nos conviene integrarnos? La discusión iba por ahí y en revertir en el menor tiempo posible ese aislamiento internacional de Paraguay, además de ir cambiando la relación tan asimétrica que existía con la Argentina y el Brasil. Si evaluamos la situación que existía en el marco de las relaciones bilaterales entre Paraguay y la Argentina y Paraguay y el Brasil, vemos que a ver, Paraguay ha tenido éxito en esa dirección. Probablemente falte todavía lograr algunas cosas, sí, pero se ha tenido éxito y los convenios y los acuerdos que se han fijado recientemente tienen un balance más notable. Además, se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las relaciones con Bolivia
que por todos estos temas bélicos en el siglo XX y estas disputas territoriales ha sido ha sido un conflicto que pues se mantiene latente en virtud de que la guerra deja traumas, deja secuelas, deja resentimientos, etcétera. Y bueno, Paraguay ha logrado, desde mi punto de vista, insertarse de forma adecuada, inteligente en la política mundial para coadyuvar a su desarrollo y proteger de todas formas a sus intereses nacionales. Y ahí también vemos que hay dos grandes referentes en cuanto a la configuración que debe tener Paraguay en en el contexto regional e internacional. Podríamos mencionar a dos, a Evelio Fernández Arévalos y a Antonio Salum Flecha. Eh, Entre las principales ideas que han marcado a Paraguay en estos años han sido las siguientes: a ver, comercio con todo el mundo, más allá de que Paraguay pueda estar más cerca de unos países u otros, se le da prioridad, se le da privilegio a la idea de que Paraguay debe comerciar productos y servicios con todas las naciones, independientemente de su régimen político de alineación internacional. Claro está. Vemos que si las relaciones se enfrían a nivel de embajadas, a nivel diplomático, eso de todas formas tiene implicaciones negativas para el comercio bilateral con los países eh, en cuestión. Sin embargo, Paraguay en general aboga por no cortar las relaciones comerciales. Desde el punto de vista paraguayo, ese debería ser el último recurso más allá del enfriamiento político, el enfriamiento diplomático. También, en general, Paraguay cree en las relaciones diplomáticas sin grandes fronteras ideológicas, es decir, se le da prioridad a mantener relaciones diplomáticas estables sin adherirse necesariamente a un régimen político, social o económico. Por supuesto, esto también quizá habría que verlo con ciertos matices y también desde ciertas perspectivas, porque algo que de todas formas debe abrir espacio para la discusión ha sido la relación que Paraguay ha tenido con Cuba, incluso más que la relación que ha tenido con Venezuela. También en general Paraguay, a ver, sobre todo en función de la perspectiva que tiene Fernández Arévalo, en general Paraguay ha creído que el bilateralismo puede ser más contraproducente que positivo. Es decir, cree que un mundo, a ver, más equilibrado, multipolar y abogar por a ver, por una multilateralidad es más provechoso que un mundo que sea más bilateral y de dos ejes. Asimismo, en general se aboga por un respeto de los principios tradicionales. No nos vamos a extender mucho en eso porque ya lo vimos suficiente, lo podemos resumir con la igualdad soberana entre los estados, libre determinación. Ya además vimos los alcances y los límites que tienen esos principios, que claro, existen y rigen la política exterior, pero no son absolutos y en la práctica hay una gran discusión, hay lugares hasta donde esos principios no llegan, a veces no se aplican como se deberían aplicar, todo eso pues tenemos que tomar en cuenta, tenemos que nombrar también al principio de no intervención en asuntos de jurisdicción interna, libre navegación de los ríos y la libertad de los mares, buena fe en las relaciones entre los estados, así como el principio de la proporcionalidad en las prestaciones recíprocas. Además, la importancia de los países limítrofes, esto creo que queda muy claro cuando vemos la política exterior que asume Paraguay en los bloques regionales, sobre todo
Mercosur, que es el bloque fundamental y natural del Paraguay, y las acciones que toma para proteger y salvaguardar lo que cree que va a ser lo que garantizaría la estabilidad, la paz, la armonía para los países y para la frontera que tiene con dichos países limítrofes. Además, Paraguay cree en el equilibrio entre el primer mundo y el tercer mundo. Por supuesto, estos términos ya no son del todo vigentes. Algunos sí creen que debemos seguir hablando de primer y tercer mundo, por ahí también está el concepto de segundo mundo, pero de alguna forma también son conceptos que ya están quedando un poco en el pasado. Podríamos hablar de países desarrollados, países subdesarrollados, podríamos hablar de centro, periferia, aun cuando obviamente también hay una discusión inmensa sobre estas terminologías que menciono. Y en este orden de ideas vemos que Paraguay, por un lado, pertenece al mundo occidental, como casi todos los países de la región, y además también está incluido en el conglomerado de los países del tercer mundo. Hay una doble inserción que de alguna forma influye en gran medida en la noción que tienen los países latinoamericanos. En ese sentido, Paraguay es muy similar a otros países de la región, si bien sus condiciones geográficas e históricas tan particulares hacen del Paraguay un caso singular y sumamente interesante en el estudio de la historia de América del Sur. Ya sea si vemos la historia del Paraguay como país y si vemos la historia de la región como tal. Y en ese orden de ideas, bueno, hemos evaluado a lo largo de la clase, ya que nos acercamos al final, los desafíos que enfrenta el Paraguay en cuanto a su política exterior. Vemos que la necesidad de diversificar la economía paraguaya es uno de sus frentes más importantes, de donde hace mayor énfasis. También la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la estructura que existe para el aprovechamiento del potencial agrícola, del potencial energético y de transporte que existe en la región. Más allá de que Paraguay no tenga acceso al mar, como hemos visto, hay una importante red de ríos que son sumamente relevantes para el traslado de bienes, servicios, tanto a lo interno como las implicaciones que tiene a niveles un poco más altos. Y estas son las grandes prioridades que tiene Paraguay en este momento y en gran medida las relaciones internacionales y la política exterior que fija Paraguay está basado en ello, así como la, los frentes que define en cuanto a las cooperaciones que son más provechosas y las que no. En ese orden de ideas, podemos decir lo siguiente. Por un lado, Paraguay debe manejar de forma muy cuidadosa sus relaciones con las potencias regionales y globales. En este sentido, Brasil y Argentina siguen siendo los socios más clave para pues, mantener su autonomía por un lado y promover su desarrollo. Quizá por otra parte, Paraguay deba también equilibrar un poco sus relaciones con otros países de la región para tener un contrapeso. Creemos que de todas formas eso se ha hecho bien en el sentido de que vemos que Paraguay ha estado en condiciones cada vez mejores para negociar acuerdos en términos más provechosos para el Paraguay si los comparamos con acuerdos pasados. En síntesis, podemos pronosticar que Paraguay seguirá buscando una mayor integración regional y global, si bien el legado histórico de autarquía que tiene Paraguay en algún momento podría significar un enfriamiento de esta dirección, pero por los momentos eso no es lo que vemos. Claro, las cosas pueden cambiar, pero hasta ahora parece poco probable. Además, están aspectos que preocupan tanto a Paraguay como al resto de los países de la región. Ahí están el tema
a ver los vaivenes en cuanto a la estabilidad económica latinoamericana, el cambio climático, etcétera, la lucha contra el crimen organizado, el desarrollo sostenible, etcétera. Y bueno, durante los últimos años y como vimos a lo largo de esta presentación, la política exterior ha estado muy influenciada por cambios políticos internos que eh, probablemente no han sido tan bruscos como los que hemos visto en otros países como México, Argentina, Colombia recientemente. Paraguay ha tenido algo más de estabilidad. Y bueno, vemos brevemente el avance de la política exterior de Paraguay hacia Venezuela, Brasil y Argentina. Vemos que Paraguay en cuanto al año 2018 tuvo tuvo también una política muy interesante hacia Venezuela, fomentando sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Tuvo una participación muy activa en el Grupo de Lima, además que fue el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Luego de que Maduro asumiera el poder en 2019, también uno de los presidentes más activos en cuanto a todo lo que eh, pasó en la frontera colombo-venezolana para principios de 2019 fue Abdo Benítez. Y incluso también Abdo Benítez recibió a Guaidó en Paraguay cuando este había realizado una gira por América del Sur. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y en general vemos que Paraguay abogó por sanciones contra el gobierno de Maduro y el restablecimiento de un modelo de democracia más cerca de los principios occidentales en Venezuela. Ya anteriormente, en 2016, Paraguay había apoyado la suspensión de Venezuela del Mercosur. Habíamos hablado de esto hace unos minutos, pero una mención muy breve. Y las razones principales que Paraguay había expuesto para tomar esta decisión y esta posición era que Paraguay mostró gran preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos desde su perspectiva en Venezuela, así como el estado de la democracia venezolana. Y en este orden de ideas, Paraguay tuvo una postura consecuente de tomar decisiones y acciones para promover su visión de democracia en la región y su visión de los derechos humanos. Y vemos entonces que Paraguay ha demostrado que la defensa de la democracia liberal y los derechos humanos ha sido, es y probablemente seguirá siendo un eje central de la política exterior paraguaya, especialmente en su relación a países como Venezuela y probablemente también Nicaragua, Cuba, aunque esos dos últimos casos tienen características bastante particulares también. Y también vemos, por otro lado, toda todo lo que significó la llegada al poder de Antonio Rivas Palacio a lo que fue la Cancillería eh, paraguaya y lo que significó también en la definición de la diplomacia económica para Paraguay 2030 y la aceleración productiva en cuanto al comercio exterior paraguayo, con énfasis en sus vecinos. Así podemos ver que en las perspectivas, más allá del tema Venezuela y lo que ha significado el congelamiento diplomático, ya en los últimos años, pero también en línea con lo que ha significado el caso de Venezuela en América Latina, Paraguay ha empezado a normalizar un poco las relaciones con Venezuela, sin embargo está por verse en qué estado va a quedar eso con toda esta discusión y esta disputa que existe por los comicios que se celebraron hace poco en Venezuela, presidenciales, y en cuanto a Brasil, vemos que la interdependencia económica probablemente va a seguir siendo fuerte, va a profundizarse. Vemos que Brasil y Paraguay están unidos por múltiples factores y en estos momentos sí privilegian más
la integración y la cooperación que cualquier elemento que pueda ocasionar conflictos entre ambos. Además, ambos países cooperan en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Quizá la relación bilateral pueda enfriarse porque Paraguay sigue buscando condiciones cada vez más favorables en la repartición de energía y los precios de estos, pero es poco probable que esto suceda. Argentina, por otro lado, y como hemos visto a lo largo de esta presentación, también es sumamente clave para Paraguay. Además que es miembro fundamental de Mercosur y además hay múltiples proyectos binacionales de gran relevancia entre la Argentina y Paraguay. En los últimos años, las tensiones al ver en materia comercial entre Paraguay y la Argentina han sido un poco fuertes, pero esto se puede amortiguar. Además que Paraguay tiene como norte el fortalecimiento del Mercosur y en este sentido, siempre el Mercosur va a ser un punto que va a equilibrar las pretensiones del Paraguay hacia la Argentina y hacia el resto de los países. Bueno, ya hemos cubierto todos los temas que estaban presentes para el día de hoy. Pueden hacer alguna pregunta, algún comentario y ya con esto pues ha sido todo y seguiremos más adelante con dos clases que tendremos sobre el conflicto en Abjasia. Entonces, bueno, ya como hemos avanzado, ya pues hemos cubierto todos los temas, son libres pues de participar, hacer preguntas, etcétera, y ya también ha pasado el tiempo. Muchas gracias, Vicente. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, podemos escribirlo en el chat o abrir lo que son los micrófonos, por favor. Ok. Bueno, entonces, como no hay preguntas ni aportaciones, damos por finalizada lo que es la clase, Vicente. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos. Sí, bueno, en la última lámina ya tienen en general las conclusiones que resumen en gran medida todo lo que ya había expuesto. Por eso no me extendía a, a señalar, a profundizar en ello, porque ya lo habíamos cubierto durante toda la presentación. Y bueno, ha sido en verdad un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Luzmila, por tu comentario. En verdad para mí ha sido un gusto, o sea, he estado encantado con esta experiencia y bueno, no, nos veremos muy pronto. Estén al tanto de los avisos que reciban por correo electrónico y otros medios de comunicación. Nos veremos en otra oportunidad y nada, les deseo a todos que tengan un excelente día y que sea de gran provecho para todos ustedes. Un abrazo y mis mejores deseos.